To what? Big damn ants, go! That net! Unas de las criaturas más aterradoras, interesantes y escalofriantes que hemos podido ver en el mundo del cine y en la épica franquicia de películas de Indiana Jones son los insectos conocidos como Siafu, o las hormigas carnívoras, que aparecen en el clímax de la cuarta película de Indiana Jones, las cuales se encuentran cerca del templo de Akator, de donde proviene la mítica calavera de cristal. Es debido a lo peligrosas que son y el memorable papel que juegan en la cuarta película de esta saga que las hormigas carnívoras o Siafu son consideradas como uno de los insectos más aterradores que hemos podido ver en el cine en general y en la ciencia ficción. Es por eso que en este video expliqué detalladamente la historia de los orígenes de la Siafu que aparece en Indiana Jones, hablaré sobre su apariencia física, sus características únicas, sus diferentes habilidades y debilidades, y por último explicaré a las hormigas Siafu reales y sus diferencias con las criaturas que vemos en la película. Las Siafu, también conocidas como las hormigas soldado, hormigas gigantes del Amazonas y las hormigas carnívoras, son una especie de hormigas rojas nativas al Amazonas en el universo de la película de Indiana Jones, y estas se nos revelan del material adicional de la película que fueron creadas de forma natural, debido a un hongo especial que crece en la zona, del cual las hormigas se alimentaban constantemente, sobre todo cuando eran larvas pequeñas. Por eso en su etapa de adultos, las Siafu son gigantescas en tamaño, si las comparamos con otras hormigas comunes, y según la novelización de la película, se nos dice que los especímenes más grandes de estas criaturas miden poco más de 6 pulgadas de largo, o aproximadamente 15.3 centímetros de largo. Es debido a su gran tamaño que estas hormigas cuentan con unas mandíbulas extremadamente fuertes, que les permiten el cortar casi cualquier material, incluyendo la piel humana, los huesos y el pelaje de cualquier animal que habita la zona. Inclusive un gran enjambre de estas criaturas puede llevarse sin problemas a un ser humano adulto de regreso a su hormiguero o colmena, debido a lo fuertes que son. En la novelización oficial de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, se nos revela que la tribu indígena de los Uga construyeron a la ciudad de Akator en lo profundo de esa área específica del Amazonas para que las Siafu funcionaran como los guardianes del templo de Akator, donde se encontraban los 3 esqueletos de los seres interdimensionales, que esa tribu adoraba como dioses. Los Uga querían que nadie molestara a estos seres, y que si alguien quien no pertenecía a la tribu lograba llegar a esa área, fuera consumido por las aterradoras hormigas Siafu, que habitaban a los alrededores de toda esa área. Esa era básicamente la principal función de las hormigas, aunque se implica que la gente de los Uga les llevaban presas y comida de vez en cuando a sus insectos, ya que no querían que las criaturas se fueran del área buscando alimento. En el año de 1957, el arqueólogo Indiana Jones y su grupo estaban escapando de los soviéticos que los secuestraron, dentro de las junglas de Sudamérica, en lo que se implica que es el Amazonas y Brasil. Ellos se estrellan contra un gran montículo de tierra, después de saltar de un lugar elevado en el vehículo militar que están conduciendo. Irina Spalko y sus hombres también se estrellan cerca de otro montículo de tierra, que es la entrada al hormiguero de las hormigas. Y es toda la conmoción lo que despierta de atraer a los Siafu a esa área en particular. Las hormigas entran a la camioneta de Irina Spalko y la atacan a ella junto con su conductor. Una de las hormigas logra morder a Spalko en la mano, aún así ella la aplasta sin problemas. De cualquier manera, cientos de estas criaturas emergen del montículo de tierra donde están y empiezan a invadir todo el vehículo militar. Esto forza a Spalko junto con sus soldados a escapar rápido del área. Indiana Jones y su grupo, al ver a las numerosas hormigas, deciden escapar rápido al río cercano. Mientras todos están corriendo en dirección al río, los militares rusos atacan al grupo de Indiana Jones disparándoles, y uno de los soldados que anteriormente ha peleado contra Indiana Jones decide caerle encima al arqueólogo. Es así como empiezan a pelear los dos. Afortunadamente para el arqueólogo americano, su amigo, quien está poseído por la calavera de cristal llamado Harold Oxley, usa el extraño artefacto para asustar a las hormigas, y para que no ataquen ni entren al área donde está la calavera de cristal junto con Indiana Jones y el soldado ruso. Los dos hombres pelean de forma feroz, mientras que la capitana soviética Irina Spalko y su soldado son alcanzados fácilmente por las hormigas. Las Siafu devoran al soldado soviético de una forma brutal, como si fueran una especie de pirañas de tierra, y aunque esto perturba a la mujer, le da el tiempo suficiente para subirse al tronco de un árbol, y luego colgarse de una liana alta. Esto le permite salvarse a la capitana soviética de una muerte dolorosa. Aún así, las Siafu son implacables y muy persistentes. Es por eso que ellas crean una especie de estructura hecha de hormigas, que les permite trepar unas sobre otras, para así alcanzar a su presa.
Irina Spalko se defiende como puede y aplasta con sus rodillas a una de estas criaturas. De manera simultánea se nos revela que Indiana Jones sigue peleando contra el fuerte soldado. Aquí lo logra vencer después de pegarle con un tronco grande y después de que le da varios puñetazos seguidos en la cara y en la cabeza. Esto incapacita al soldado por unos segundos y por eso él se cae para atrás sobre la Siafu, que lo empieza a atacar y devorar de una forma bastante aterradora, ya que entran por la boca del hombre y lo empiezan a consumir desde adentro de una forma bastante mórbida y perturbadora, aunque también lo muerden por fuera, lo cual es bastante doloroso para el hombre. Las hormigas carnívoras se llevan cargando al hombre a su hormiguero cercano, y esto básicamente calma a las hormigas, ya que la mayoría se meten dentro de sus nidos o colmenas, debido a que han conseguido el alimento que necesitaban. Indiana Jones, Oakley y su grupo usan la calavera de cristal para alejar a las pocas criaturas que quedan, y es así como básicamente escapan del área infestada de hormigas. Spalko y los soviéticos también consiguen escapar en uno de sus camiones militares, y debido a que las Siafu se entretuvieron devorando al coronel soviético, las criaturas ya no vuelven a aparecer, y es aquí donde se termina la historia de las memorables hormigas carnívoras de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de estas criaturas. Quiero hablarles sobre su apariencia física, sus características únicas y sus diferentes habilidades y debilidades. Las Siafu en general se ven como las hormigas rojas comunes, aunque los artes conceptuales de las criaturas nos revelan que tienen una especie de picos o dientes afilados en todas sus mandíbulas, y no solamente cuentan con un pico como la mayoría de las hormigas comunes. Según la novelización de la película, las Siafu son muy grandes en tamaño, con los especímenes comunes de estas hormigas que miden entre 6 y 10 centímetros de largo, aunque también la novela revela que existen Siafu extremadamente grandes, las cuales miden entre 12 y 18 centímetros de largo, siendo exageradamente grandes en tamaño, aunque es importante notar que no vemos directamente a estas criaturas en la película, ya que solo vemos especímenes más pequeños. Como lo mencioné al inicio del video, se nos revela en la novela que las Siafu se crearon porque consumieron una especie de hongo especial nativo de esa área. Esto las hizo crecer de una forma bastante exagerada, siendo así una mutación natural de las criaturas. Según algunos de los fans de la cuarta película de Indiana Jones, es probable que los seres interdimensionales de Akator de alguna manera mutaron a las plantas de esa área cercana a su templo, para que así las hormigas Siafu que habitaban el área mutaran de forma natural y se transformaran en una especie de monstruos y guardianes eficientes. Las Siafu son unas criaturas muy peligrosas, que cuentan con algunas habilidades increíbles que las convierten en unos enemigos formidables, muy difíciles de vencer pese a su pequeño tamaño. Primero que nada, las Siafu son extremadamente fuertes y resistentes, si las comparamos con otras especies de hormigas comunes, ya que sus mandíbulas pueden cortar casi cualquier material, incluyendo carne, acero y hueso. Cuentan con muchos números, y esta es otra de sus ventajas principales, ya que aunque pueden ser aplastados fácilmente, es debido a sus grandes números que pueden vencer fácilmente a sus enemigos más grandes como los seres humanos. Son increíblemente rápidas y ágiles, ya que pueden alcanzar sin problema a los seres humanos adultos que corren y huyen de ellas. Una de sus habilidades más aterradoras es que pueden consumir a sus presas que son cientos de veces más grandes que ellas en muy pocos segundos, como si fueran una especie de pirañas voraces. La habilidad más aterradora de la Siafu es que pese a ser insectos, estos seres atacan con cierta inteligencia, de formas estratégicas y tácticas, e inclusive llegan a crear estructuras consigo mismas para poder alcanzar alguna presa potencial, que se ha subido a un lugar alto o que se ha alejado un poco de ellas. A pesar de estas increíbles habilidades, las Siafu sí cuentan con algunas debilidades importantes. Primero que nada, estos seres individualmente pueden ser aplastados con facilidad, ya que su exoesqueleto no es tan duro, y esto las puede matar sin problemas. También no son seres inmortales o invencibles, y las armas de fuego y lanzallamas también pueden matar a estas criaturas fácilmente. Podemos decir que la calavera de cristal es una debilidad de estos seres, ya que le tienen cierto temor, debido a que se comunica con ellas de forma telepática, y por eso se alejan del artefacto. Esto puede ser usado por los humanos para escapar de las criaturas. Por último, otra debilidad importante que tienen es que pueden ser distraídas fácilmente, después de que se les da comida o se les provee con una presa fácil de alcanzar. Cuando esto ocurre, las Siafu ignoran a otras presas potenciales y se llevan a sus hormigueros a lo que consideran su comida. Las hormigas Siafu reales en las que la película se basó para crear las hormigas carnívoras en realidad no son nativas de Sudamérica o el continente americano, y solo existen en algunos lugares remotos de África y Asia. Estas hormigas en la vida real sí son bastante impresionantes, debido a que cuando la comida escasea, estos seres dejan sus hormigueros y salen con sus grandes números a buscar alguna presa. Sí se consideran una amenaza para algunas personas, aunque pueden ser evitadas fácilmente, y solamente pueden llegar a matar a personas que no se pueden mover, o gente muy mayor que ya no puede caminar. Aún así es importante notar que estas criaturas no son rápidas,
debido a que solamente pueden avanzar 20 metros cada hora. Es muy raro que ataquen a los humanos, y en algunas comunidades de África, en realidad funcionan como un pesticida natural, ya que devoran otros insectos que generalmente afectan las cosechas de la gente. También es importante mencionar que no son tan grandes en tamaño como en la película, ni tampoco son así agresivas y violentas. Lo más impresionante de estas criaturas son las estructuras que crean consigo mismas, para poder avanzar en la jungla y para poder superar algunos obstáculos. El concepto de las hormigas Siafu, las hormigas carnívoras de Indiana Jones, fueron una idea que George Lucas y Steven Spielberg querían implementar en la tercera película de Indiana Jones, es decir, en la película de Indiana Jones y la Última Cruzada. Debido a que las criaturas no iban acorde a los lugares que veríamos en la tercera película, ya que de forma natural no podrían existir en esos lugares, al final los directores desecharon el concepto. Cuando se le dio la tarea al director Frank Darabont de escribir un guión para la cuarta película de Indiana Jones, él fue quien creó y desarrolló el concepto de las hormigas carnívoras, así como lo vemos en la película. El talentoso director y guionista Frank Darabont, de quien ya hemos hablado mucho en el canal por su película de la niebla de Stephen King, siempre le fascinó el concepto de insectos así aterradores, que pudieran devorar en segundos a su presa, no importándoles que son mucho más grandes que ellas, como si fueran una especie de pirañas terrestres. Esta es la razón por la que para la cuarta película de Indiana Jones, él escribió un guión diferente, donde las Siafu devoraban a una mula y a un soldado alemán, mientras Indiana Jones y Marion Ravenwood escapaban a un río cercano. También es importante notar que Darabont aplicó un concepto similar con las viudas grises o las arañas interdimensionales de la niebla, ya que aunque en la novela estas criaturas no son tan agresivas y grotescas, en su película sí lo son, y son unas arañas perturbadoras, debido a que nacen dentro de los cuerpos de sus víctimas vivas, de una forma bastante grotesca. Las Siafu de Indiana Jones se hicieron en su totalidad con CGI o animación por computadora. Sin embargo, para las escenas cuando las criaturas atacaban directamente a las personas, sí se llegaron a usar coreografías bien coordinadas, y diferentes mecanismos de cuerdas para jalar a los actores. Un buen ejemplo de esto es la muerte del coronel ruso, ya que esa escena en particular fue muy divertida de filmar para el actor, ya que mientras él pretendía que era atacado por hormigas, lo arrastraron a un hormiguero falso con una especie de grúa, y ya en la postproducción de la película agregaron a las aterradoras hormigas, dándonos así una perturbadora y memorable escena. Un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes es que el artista conceptual de la película, Miles Teves, compartió en el año 2014 unos artes conceptuales muy interesantes sobre una escena que se eliminó de la película final. Teves mencionó que originalmente Irina Spalko no iba a salir intacta del ataque de la Siafu, ya que originalmente las criaturas le iban a alcanzar cuando ella se colgaba en la liana, y le iban a comer la mitad de su cara, dejando su rostro destruido y grotesco, con mucha carne expuesta. Ya después las hormigas le iban a dejar de atacar debido a la muerte del coronel, a quien se lo llevaban a su hormiguero. A la actriz Kate Blanchett, quien interpretó a Spalko, le encantó la idea de que la villana fuera atacada por las hormigas en el clímax de la película, poco antes de que muriera a manos de los seres interdimensionales. A pesar de esto, al final Spielberg decidió no filmar la secuencia, ya que él es un director a quien le gusta hacer películas enfocadas para toda la familia, llenas de escenas divertidas, acción y con pequeños toques de suspenso y horror. Aunque inicialmente al director le pareció una buena idea esto, después de analizarlo un poco y ver la muerte del coronel ruso, él decidió que ya era suficiente, y que esa escena con la villana ya estaba de más en la película, ya que no quería asustar ni perturbar a los espectadores más jóvenes. Es por eso que al final decidió no filmar la escena y censurar un poco la muerte del ruso. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de las hormigas carnívoras o Siafu de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Sinceramente, esas criaturas creo que son unas de las más aterradoras que aparecen en la saga de Indiana Jones, ya que son similares en esencia a los escarabajos carnívoros de la momia, los cuales también son unos de los insectos más aterradores del cine, por lo voraces y peligrosos que son para los humanos. Me gustó mucho la participación de las hormigas en la cuarta película, ya que cuando la vi por primera vez en 2007, no me esperaba que salieran unas criaturas así, y me encantó la forma tan persistente con la que atacaron a Indiana Jones y a los soldados soviéticos. Su diseño, pese a ser simple, me gustó mucho también, ya que esos picos adicionales en sus mandíbulas sí les daban un aspecto bastante imponente. La forma en la que mata al coronel ruso siempre me ha parecido una escena muy aterradora, dolorosa y genial, ya que esa escena incluyó un poco de horror y terror a la película, de una forma bastante natural. En lo personal me hubiera gustado que salieran más de estas criaturas, o que la escena donde salieron durara un poco más. Es por todo esto que creo que las Siafu son una de las criaturas más memorables de Indiana Jones, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a las Siafu o las hormigas carnívoras de Indiana Jones? ¿Conocías su historia y sus orígenes en esa área por el hongo? Y por último, ¿crees que estas hormigas se crearon de forma natural
¿O crees que fueron ayudadas por los seres interdimensionales o alienígenas de Akator? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de las Siafu, las hormigas carnívoras de Indiana Jones. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de WIT, me despido.